Hola, buen día a todos. Bienvenidos a su podcast La Voz. Mi nombre es Eliseo Cira, soy su presentador en esta ocasión. Y simple y sencillamente le queremos agradecer a nuestro invitado de este episodio que se llama Darío Torres, haber aceptado la invitación de venir a compartir de esta organización que se llama Full Gospel Businessmen Fellowship International. En español, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. A continuación, en este momento vamos a poner la visión de esta organización. Así que en este momento vamos a hacer una pequeña pausa. En FINEC, somos un grupo de hombres de negocios laicos que nos reunimos para compartir nuestras experiencias personales de cómo Jesucristo está transformando nuestras vidas en el área familiar, de negocios, de trabajo y en el entorno en general. Nos reunimos en hoteles, restaurantes, cafeterías, clubes, etc., ofreciendo al hombre de negocios que nos visita un ambiente de compañerismo fuera de todo marco religioso, ya que no somos una nueva iglesia o denominación, ni pretendemos serlo. Amamos y respetamos cada una de las diferentes religiones a las que pertenecen los hombres que llegan a nuestra fraternidad. Somos internacionales porque nos encontramos alrededor del mundo. Hombres de negocios porque somos personas que realizamos una labor productiva. Te invitamos a formar parte hoy mismo de esta gran fraternidad que te traerá sin duda enormes beneficios a ti y a tu familia, asegurándote que desde el momento que tú así lo decidas, tu vida no volverá a ser igual, pues formarás parte de la gente más feliz de la tierra. Y luego ya regresamos en este momento. Gracias por haber escuchado la visión. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es el tema principal, que es la entrevista. Muchas gracias, esperemos que lo disfruten. Hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos bien por acá. Soy su presentador, Eliseo Cira. Una vez más, aquí estamos con su podcast La Voz. Estamos en el segundo episodio y ahora tenemos un invitado muy especial que se llama... Darío Torres. Darío Torres. Darío, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de estar aquí con nosotros. Es un gusto, un privilegio. Y pues bueno, yo creo que le tenemos que dar un poco de continuidad a como lo hicimos en el primer episodio, ¿verdad? Tú estabas aquí cuando grabamos, así que vamos directamente a la pregunta detonante. ¿Quién es Darío Torres? ¿Quién es Darío Torres? Pues es una pregunta medio subjetiva. Bueno, es subjetiva tal cual. Claro, tal cual como es. Sí, pues para definir, escuché una vez que definirte es limitarte, pero creo la idea y a la vez... Mira, date, aquí queremos conocer. Aquí es lo que queremos conocer un poquito más de Darío. Sí, pues soy una... Antes, es que depende del momento. Soy una persona que yo me considero una persona que siempre busca hacer algo más. Vengo de una familia, si somos una familia, no sé si pequeña, mediana, somos 5 personas, que es mi papá, mi mamá, mi hermana mayor, yo soy el de en medio y mi hermano más chico, así que yo soy el jamón, por así decirlo, del sándwich. El de en medio, sí. Muchas veces dicen que el de en medio es el que menos recibe cariño. O sea, el primero el primero es el que no se esperaba, el segundo... Tal vez se lo esperaban, pero le importa, o sea, no se queda mucho. Y el último es el que más le ponen atención. El consentido, como dice. Así. Yo no te puedo decir nada porque yo soy el menor de 5, de 3 hermanos. O sea, Okay. Total de 3, también soy el menor. O sea, yo sí soy el menor, así que no estoy muy de acuerdo en tu definición, ¿verdad? Pero no se crean, estamos bromeando aquí. Sí. Pero qué bueno, Darío. A ver, platícanos un poquito más. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues ahorita me estoy dedicando a lo que es la fotografía tal cual. Lo inicié como un hobby porque pues es muy difícil, yo creo que es muy difícil vivir de la fotografía. Muchas veces yo lo escucho que quisiera vivir de la fotografía, pero inicié de la fotografía, lo agarré como hobby y me dio frutos, o sea, como que todo lo que aprendí. Soy licenciado, aunque no parezca. ¿Licenciado en qué, perdón? En comercialización, comercio internacional. Ok. Entonces, pero pues si le soy sincero, a mí no me gusta mucho el tema te estoy sincero, no me gusta mucho el tema del import-export, de todo lo que es el manejo. Me cansa y me aburre. Entonces... Ok, digamos que lo tomaste por tener una carrera o... No tal cual, o sea, porque la carrera hablaba de mercadotecnia, Ah, ok, ya te entiendo. de negocios internacionales y todo eso, pero pues no, o sea, aprendí mucho, pero ya después de, no sé, quinto, cuarto semestre, ya no aprendía casi nada, entonces ya lo demás lo aprendí por mi cuenta. Por práctica, vaya ya. Uh-huh. Entonces, y vi que lo del marketing, todo lo que es de eso, te puede aplicar en la fotografía, entonces lo apliqué y gracias a Dios ahorita está dando frutos. Qué bueno, me da gusto escuchar que algo que se convirtió, algo que empezó como un hobby ahora te está rindiendo frutos. En verdad, yo creo que mucha gente, muchos jóvenes allá afuera es lo que quieren, de que de un hobby hacerlo un negocio. Sí, y eso es lo más...
Yo creo que es lo más complicado, porque lo más difícil, yo entendí que cuando el negocio es o es todo o es nada, o sea, me entendí, es todo o nada, o sea, porque voy a tener un trabajo y un negocio, pero si estás en el trabajo no le pones todo el empeño al negocio. Claro. Entonces yo lo que hice fue, pues si estoy seguro de poder hacerlo, si estoy seguro, pues en manos de Dios lo pongo y sale, o sea, y salió. Ok, acabas de decir una frase, unas palabras, en manos de Dios lo pongo. Este podcast, como todos lo saben, lo explicamos en cada introducción lo vamos a explicar, ¿verdad? Vamos a decir de lo que se trata, pero eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Dios? Mi relación con Dios. Quisieras que la comparara cómo era antes y cómo es. Eso sería lo más importante, que nos dijeras un poquito de cómo era el Darío de hace 10 años Ok. a cómo piensa ahora el Darío actualmente, ¿verdad? A través del encuentro que tuvo, que ha cambiado en su vida. Ok. Antes, bueno, yo conocí de lo que es de Dios cuando llegué a la organización tal cual, porque un día nos invitaron. Un día no nos invitaron tal cual. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Hay una cena, vamos a ir a cenar. Nos dejó en la cena y... O sea, fuimos a la cena y de repente ya no vi mi papá. Y mi papá ya nos había dejado ahí y nos dejó con unos jóvenes que Dios sabe que hablaban, pero ahí nos dejó y no, o sea, nos obligó, ni siquiera nos preguntó, pero yo no sabía que eso había sido de las mejores cosas que podía haber pasado. Que empecé a conocer amigos, empecé a ver y me dieron un regalo esa vez. Y esa vez cuando recibí un regalo fue cuando realmente quise conocer de lo que me decían, que mi vida podía ser mejor, que podía cambiar, que todo lo que yo había vivido podía haber cambiado, porque antes en mi casa había muchos problemas. Pues con mi papá, mi papá siempre fue una persona que él arreglaba las cosas, no con palabras, con golpes primero. Por ejemplo, nos caíamos o cualquier cosa, y en vez de levantarnos nos daba un golpe para que se cae, y luego ya nos levantaba. O primero nos pegaba y luego preguntaba qué pasó, y siempre con el cinto, con cualquier cosa. Entonces, más que yo le tenía como que mucho rencor a mi papá. No le tenía respeto a mi papá, le tenía mucho miedo. Porque yo recuerdo cuando éramos pequeños, él llegaba al cuarto, o sea, llegaba a la casa y nosotros nos escondíamos en nuestros cuartos por el miedo que le teníamos a que nos fuera a hacer algo, porque mi papá ya más llegaba y que llegue la comida, o sea, que ponen la comida en la mesa, le quitan los zapatos, tal cual como... Típica familia tradicional de allá de hace algunos años en México, Así es, entonces así nosotros lo vivimos, o sea, yo lo viví así. Y yo recuerdo que mi papá yo no le podía hablar de nada, ni de la escuela, ni de mis amigos, ni nada. Simplemente lo único que hablábamos es de dinero que ocupamos para comprar esto, que dar esto. Y mi papá la única forma que nos demostraba de su cariño o su amor era, ¿sabes qué? Te compré esto, ¿sabes qué? Te di esto, ¿sabes qué? Te voy a comprar esto. Digamos que esa fue la manera de tenerlos contentos. Vamos a pensarlo, verlo de esa manera. Sí, por así decirlo, sí. Pero uno como niño pues le dan cosas y se emociona. Entonces... Pero pues yo lo agradezco mucho a mi papá, porque mi papá muchas veces, yo ahorita veo que tal vez a mi papá no le enseñaron otra forma de querer, o sea, tal vez su abuelo también era igual con él, ¿sabes qué? Te quiero, o sea, su forma de mostrar cariño era te compré esto. Entonces, pero uno como persona realmente, yo creo que la fisiología de la persona no está en que recibir cosas materiales siempre, a veces un abrazo, unas palabras de afirmación, pueden hacer más que un simple, o sea, que un regalo. Disculpen, tuvimos un pequeño corte, pero aquí estamos una vez más. Darío, a ver, platícanos, disculpa por la interrupción, pero platícanos en qué es lo que estábamos, porque apenas estábamos agarrando platiquita. Pues me quedé en la parte donde, si no mal recuerdas, que a veces una forma de demostrar amor, a veces ocupabas un abrazo, un te quiero, porque yo recuerdo que de mi papá, si no fue hasta los 17 años, más o menos 18, que recibí que uno estoy orgulloso de ti. Y no fue tanto con palabras, me lo envió en una carta, o sea, me lo escribió. Porque fuimos a un tipo, como que encuentro espiritual. Okay. Y hacen como a veces cartas para que se les regalen a los hijos, y yo fui a ese encuentro. Y yo recuerdo que en ese encuentro yo sentí mucho la presencia de Dios. Pero yo nunca había sentido tanto llorar, o sea, tanto sentimiento hasta cuando vi esa carta. Que digo, para mí todo lo más, o sea, pudo haber pasado 2 días ahí metido, pero para mí lo que más me impactó fue la carta que yo recibí que decía que estoy orgulloso de ti, y eso fue algo que a mí me llenó mucho. A lo mejor era algo que tú ya estabas anhelando tiempo atrás. Sí, yo creo que sí, porque la vez cuando yo salí de ese lugar, yo llegué con mi papá y lo abracé y empecé a llorar, y yo nunca había llorado con mi papá. Ah, empezó a llorar él. No, empecé a llorar yo. Ah, ok. Bueno, mi papá también, creo. Yo no recuerdo porque yo no estaba abrazándolo, pero yo no soy de abrazar. Muchas veces a mí no me enseñaban a dar un abrazo, o cuando me abrazan, y nada más como que me encojo de hombros. Sí, te cohibes. Ajá, no es muy común que yo abrace o que me muestre amor, porque muchas veces no crecí no crecí tal cual con un abrazo. Mi mamá era todo lo contrario, ella siempre abrazaba, decía que quería, pero como que mi mamá era muy sumisa en ese entonces.
Entonces todo lo que decía mi mamá, si tú sincero, ahorita no recordaría mucho de lo que mi mamá vivió antes de conocer esto. Porque yo creo que mi mamá era nada más una persona más en la familia. Hacía las cosas, o sea, detalles que nos quería mucho, que nos abrazaba, siempre pasaba. Pero no, como que no tenía, no se demostraba como que una influencia hacia nosotros. Siempre era más la influencia de mi papá hacia nosotros que la de mi mamá hacia nosotros. Digamos que, perdón que me meta un poquito, ¿verdad? Pero esa es la idea de esto, de entrar un poquito de detalles. Digamos que entonces tu papá era la autoridad completamente de la casa. Sí, tal cual, te hacían lo que él decía. ¿Sabes qué? Si va a hacer esto, va a hacer esto. Me puede ser la 1 de la mañana, puede ser la 1 de la mañana. Y decía, ¿sabes qué? Quiero que limpies el micro. Pero no, digo, no, pues lo limpio por dentro, o sea, lo limpio, bueno, pero dice, quiero que lo desarmes y lo limpies. Ah, caray, o sea, en ese grado no machismo, pero es que sí estaban acostumbrados, no podemos culparlo, ¿verdad? Así a lo mejor fueron creados también ellos, yo creo. Sí, yo creo que sí, porque sí recuerdo que a veces nos decían, ¿sabes qué? Vas a poner una conexión, es que no sé poner conexiones, pues, yo no sé electricidad, pues busca cómo y para cuando yo regrese la quiero puesta, así nos decía tal cual. Entonces, todo lo aprendimos. Por eso ahorita yo me considero una persona que no le sabe, busca hasta encontrar. Porque pues así, de esa forma que yo creé a mi papá, pues así crecí. O sea, crecí creciendo. Y ahorita pues ya no es tanto así, pero así con esas habilidades yo creo que las forjé por lo que pasaba. Claro, no, y yo creo que de todo se aprende. Eso es lo que es lo que estás tratando de decirme, yo lo entiendo. ¿Hay algo que tú consideres en tu infancia que marcó a lo mejor un mal regaño, o a lo mejor algo que tú esperabas algo de tu familia, de tu papá, de tus hermanos, de algo, y que nunca se dio? Esperar. ¿Quién sabe? No soy mucho de esperar cosas, siempre es que siempre fue una persona muy negativa, como siempre crecí bajo las palabras de eres un inútil, no sirves para nada, es lo que quería llegar. Antes, más que los golpes eran las palabras que les decían, eres un inútil, eres un bueno para nada, no sirves, o sea, estorbas, o sea, cosas así que uno como, pues dice, pues ahorita dices, pues me vale, pero cuando estás chiquito, pues creces todos desde los 2, 3, 4 años que agarras conciencia hasta los 15 años, pues se forja algo en ti, o sea, es lo que tomas, una baja autoestima, falta de identidad, falta de amor propio. Entonces yo crecí con esas cosas y simplemente no esperaba nada, ni siquiera tenía sueños, ni metas, ni anhelos, ni nada. O sea, era nada más es ir a la escuela o ir al trabajo y para atrás y se acabó. Sí, tal cual, no aspiraba a nada, porque en mi casa pues no se aspiraba. Yo recuerdo que muy apenas hablaba con mis hermanos, y cuando hablamos era para pelear. Con el que fui más o menos con mi hermano, porque somos pues 2 hombres. Pero con mi hermana yo sabía que tenía problemas. No sabía ni qué tipo de problemas, con mi hermano tampoco, mis papás tampoco. Entonces éramos como que 5 personas, o sea, una familia, 5 personas desconocidas en una misma casa. Porque no conocíamos nada de nadie. Y puedo decir, ¿sabes que no sabía ni cuál era Yo recuerdo que no sabía ni cuál era la marca favorita de mi papá. O sea, no sabía ni qué le gustaba comer. Así en ese grado de separación. Así tal cual, que digo, ¿sabes qué le vas a dar regalo? Pues, no, o sea, no sabes qué regalarle. Digo, pues le regalo un martillo, o le regalo Pues sí. algo, pero no, algo que yo diga, ¿sabes qué? Que le gusta, pues no sabía nada. O sea, no, nada, porque yo no tenía comunicación con mi papá para nada. ¿Qué fue? Ok, bueno, me gustaría entrar en un punto con un tema que ahorita abrimos. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión que te llevó y que te fue y te dejó tu papá? Lo que pasó fue que había chavos, yo recuerdo que había chavos que compartían su testimonio. Recuerdo muy bien porque decían que había testimonios de sus papás que ellos llegaron a la organización y llegaban así como como mi familia, sin trabajo, con deudas, porque cuando nosotros llegamos a la organización, pues vendíamos como hot dogs y hamburguesas en la calle. Entonces de eso vivíamos al día, pues, vendiendo hot dogs y hamburguesas. Y yo recuerdo que ellos decían que también llegaron así en estado de sin dinero, con problemas, y que decían que cuando ellos llegaron ahí, o sea, como que Dios es el factor principal en ese lugar, como que hicieron una relación, una amistad con Dios. Y yo dije, o sea, yo tenía amigos entre comillas, porque amigos que tú les puedas contar las cosas, pues no tenía. No, en realidad no. En realidad es muy poco, muy poquitos, pero a ver, platícame. Entonces me dijeron, a él puedes contarle tus problemas, tus sueños, tus anhelos, todo lo que tú quieras, se los puedes contar a él. Y yo, pues como no tenía nadie más, pues empecé, pues vamos a intentar hablar con Dios, o sea, a ver si dicen qué tal como es. Y empecé a hablar con él. Y ya de repente así me sacaban de loco, ¿sabes? Porque no estoy acostumbrado a eso, y estoy loquito, algo así. Pero luego veía que, por ejemplo, cosas que le pedía a Dios por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero que mi papá no se porte, que o sea, no llegue y nos llegue a gritar o a golpearnos. Y de repente mi papá llegaba y se sentaba en la mesa y empezaba a hablar con nosotros.
Yo me sacaba de onda porque es algo bien, pues, para muchas personas es bien sencillo que su papá llegue a la mesa a comer. Para mí eso era, o sea, bien tremendo porque yo a mi papá nunca lo vi así. Que llegara tranquilo a comer a la mesa y que la comida le gustara. Porque mi papá siempre era de que, no, ¿sabes que no me gusta esta comida? Le ponía un pero a la... Y si no le gustaba, se iba a la calle a comer. Y yo creo que hasta en la calle, no me gusta la comida, se las pagaba y no se la comía. Así, y entonces yo crecí y me dijeron que podía pedirle a Dios y Dios empezaba a mover esos detalles. Yo recuerdo que le pedí a Dios que mi papá dejara de fumar porque mi papá, si no me equivoco, una o dos cajetillas por día. Entonces mi papá era excesivo. Tenemos una pared en la casa, o como una barda, donde se ponían a fumar mis papás, o sea, mi papá y mis tíos. Entonces yo creo que cada 2, 3 fines nos ponía a recoger todas las colillas de cigarros. Y eran un montón, o sea, siempre nos ponían a recoger y yo me daba cuenta que mi papá era bastante, o sea, le entraba mucho el cigarro. Hasta que un día le dijeron, ¿sabes qué? No le dije, no se lo prohibieron, le dijeron, realmente, des ejemplo para tus hijos. Yo recuerdo que lo vi así y pues mi papá dejó de fumar. O sea, de un rato para otro dejó de fumar y se me hizo como que increíble que mi papá empezara a cambiar actitudes. En vez de ser, como por así decirlo, duro como persona, empezó a romperse lo duro que era. Ya empezaba a decirnos más cosas, de que vayan allá, vayan con sus amigos, cosas que nunca vivía. Entonces, yo empecé a ver a Dios de esa forma. Y hubo un antes y un después que a mí me dijeron, porque yo ya iba a la organización, ya había aprendido de Dios, ya empezaba a hablar con Él. Me dijeron, ¿tú quieres ser feliz? Digo, pues, ¿quién no quiere ser feliz? O sea, Claro. pues, es obvia la respuesta, todo el mundo quiere ser feliz. Y dije, pues sí, quiero ser feliz. Me dijeron, pídele perdón a tus papás. Y digo, pues, ¿por qué voy a pedirle perdón? Yo, o sea, sí, él fue el que me lastimó, el que me dijo, el que me pegó. Yo ni siquiera pedí nacer para empezar. Entonces, me preguntaba otra vez, ¿quieres ser feliz? Yo, pues sí, quiero ser feliz. Y, pues, pídele perdón a tus papás. Yo recuerdo que, pues, lo tomé en serio. ¿Sabes qué? Voy a ponerlo en práctica. Si ellos dicen que jala, pues yo creo que jala. Porque para ese entonces yo ya tenía 2, 3, 4 amigos dentro de la organización que ellos me aconsejaban y hasta me decían, ¿sabes qué? Aquí la estás regando. Y yo tomaba mucha palabra de ellos, o sea, tomaba mucho del consejo de ellos porque yo veía que su vida cambiaba y porque querían el bien para mí. Entonces yo lo hice, fui al cuarto de mis papás y yo recuerdo que estaba en la puerta y la mano me temblaba, estaba así en la puerta temblándome la mano porque tenía miedo de hacerlo. El perdón no es algo que me enseñaban en mi casa. Ahí no, ni un lo siento, o sea, pues te pegáis porque te lo mereces, tal cual era. Te pasó eso porque te lo mereces, ni un perdón, ni un lo siento. Y aquí intentar cambiar eso era como que era difícil para mí. Intenté 1 día, 2 días, 3 días. Fueron como 2, 3 semanas en total que intentaba y no podía. Hasta que una vez nos reunimos en la noche y Dios pone en mi corazón que pues es ahora, o sea, este es el momento. Y recuerdo que dije, el más difícil es mi papá. Si puedo hablar con mi papá, puedo con todos. Sí, claro, ya con la experiencia que tú tenías, ya sabías que dándole a la cabeza ya los demás era más fácil. Sí, y tal cual le dije, ¿sabes qué, pa? Perdóname porque no fui el hijo que debería ser. Te pido perdón porque muchas veces te fallé. Te pido perdón porque muchas veces te ofendí. Te pido perdón porque hice miles de cosas que tal vez no te parecían, por eso te pido perdón. Y yo recuerdo que, no me acuerdo si lloré, capaz si lo más seguro es que había llorado, pero lo más importante es que yo sentí como una mochila se quitó de mi espalda, algo algo pesado, como que lo sueltas. Es una sensación que no puedo describir. Simplemente muchos lo sienten, que es como te quitas una carga de encima. Ok. Y yo empecé a ver a mi papá, ahora sí se me empezó a quitar el rencor y el odio, porque yo le tenía con mucho rencor. Entonces yo lo perdoné y le pedí perdón y empecé a ver a mi papá de diferente manera, una persona que también sufrió. O sea, yo no veía que mi papá había sufrido, yo no sabía que me había hecho sufrir a mí. Y empecé a ver eso y empecé a tener una relación nueva con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Y obviamente había detalles como siempre, pues no, la gente no cambia de la noche a la mañana, es un proceso. Y a veces que nos enojábamos con mi papá, pero la diferencia es que mi papá ahora sí ya nos sentaba en familia y empezaba, aunque fuera de gritos y peleas, o sea, que regaños o cualquier cosa, nos sentábamos en familia y empezábamos a hablar, cosa que antes no hacíamos. Y empezábamos, no sé, a pedirle a Dios en las cosas. Siempre antes de hablar todos en familia, poníamos en manos de Dios para hablar y empezábamos a hablar, a compartir lo que queríamos, lo que estábamos sintiendo, lo que estábamos haciendo. Y eso fue como que lo que digo, o sea, como mi familia tener nada, de no tener comunicación, ahora empezaba a hablar todos sus detalles, sus problemas y muchos detalles, pero ahorita yo puedo decir que ese fue el primer paso para yo entender que Dios quería algo bueno para mi vida. Fíjate qué interesante lo que nos estás platicando, porque yo creo que hay mucha gente que es lo que quiere, tener una relación directa con Dios, de verdad, no sé, a lo mejor mucha gente piensa que Dios nada más te va a escuchar en cierta iglesia o en cierto lugar, pero aquí nos han enseñado, hemos aprendido con el tiempo que
es donde andemos, lo que tengamos que hacer, si tenemos que ir a trabajar, qué podamos hacer. ¿Qué nos puedes platicar en ese departamento poquito? Hay una cosa bien curiosa que no se la contaba casi a nadie, pero se lo cuento mucho a los más niños. Se lo cuento porque para mí en ese momento fue un detalle especial de Dios. Porque yo tenía como 11, 12 años cuando realmente, o sea, cuando piden algo a Dios. Y yo, sabes que yo era mucho de jugar videojuegos, de jugar cosas así. Y yo dije, Dios, yo quiero un Xbox, quiero una consola, quiero jugar el Xbox 300. El Xbox quería jugarlo. Pero no teníamos el dinero para comprar un Xbox. Y yo recuerdo que yo le pedí a Dios en la papeleta, aquí nos daban un papel para escribirlo. Las herramientas. Las herramientas. Y le dije, Dios, yo quiero un Xbox, o sea, quiero jugar. Yo recuerdo que mi papá dijo, pues vamos a verlos. Y fuimos a una casa de empeño. Pues digo, con jugar para mí era feliz. Fuimos y en ese entonces tenía como 2 años. No sé cuánto tiempo de haber salido el Xbox, era reciente. Y dije, pues yo quiero uno de esos. Entonces no sé cómo estuvo, que al final, o sea, mi mamá me muestra las cuentas de que iban a pagarlo y al final hicieron un descuento y que movieron no sé qué tantas cuentas y el Xbox le salió gratis. Oh, fíjate que, o sea, sin querer así, o sea, inconscientemente vamos a ponerlo de ese lado, que es algo que tú estabas anhelando, sí, algo que se te dio. Y yo, eso es para cuando estaba pequeño, o sea, es una cosa que dices, es material, pero yo veía como, Dios es bien bueno dando detalles a las personas, siempre le gusta dar detalles a Dios. Yo veía como Dios desde chiquillo quería que Él iba a estar conmigo, y Él me lo confirmó, y ya con más experiencia, o sea, ya con creciendo, pues ya empecé a querer otras cosas, como verdaderos amigos, jugar, o sea, tener relaciones verdaderas, empezar a tener sueños, metas, y ya me le pedía a Dios, pues, y me decían, Dios conoce mejor tu vida que tú mismo. Y digo, pues, ¿cómo será? Porque yo no sabía lo que me gustaba. Y yo le preguntaba a Dios, pues, ¿de qué seré bueno? O sea, pues, no sé cuáles son mis talentos, ni mis dones. Y hasta que un día entendí que tenían que intentarlo todos, es que intenta jugar, intenta hacer esto, y Dios va a estar contigo en todo lo que tú hagas. Entonces intenté con la música y resulta que me gustó y empecé a tocar guitarra, empecé a tocar piano, batería, bajo. Y no sabía que era bueno con la música hasta que lo empecé. Yo no sabía que era bueno con la fotografía, que me gustaba agarrar cámaras, que me gustaba hacer esto, hasta que lo empecé. No sabía que me gustaba mucho el tema de la creatividad, con la pintura, con todo, hasta que lo intenté. Y yo me daba cuenta de que mis talentos y mis dones los había escondido bajo la percepción de los demás, o sea, de que tú tienes que ser bueno para los negocios, tú tienes que ser bueno para las matemáticas. Yo no sabía que mis talentos eran acá, o sea, que yo podía ser bueno en otras cosas diferentes. Y es lo que yo me lo empezaba a poner siempre todo, o sea, cada vez intenta cosas que nada, o sea, porque yo entendía que mis sueños son como cuando yo se los entregué a Dios, Dios yo creo que lo que hizo fue no cambiarlos. Dijo, yo los acepto, pero los voy a llevar más alto. O sea, lo voy a dar a un siguiente nivel. Y eso yo se los puse en manos de Dios. Y ahorita, gracias a Dios, ahorita ya pues me dedico hasta la fotografía, cosa que antes era un hobby y que ahorita ya puedo hacer. Yo no sabía que era bueno hablando en público, yo no sabía que podía decir muchas cosas, no sabía que podía hacer cosas, o sea, como intentar hablar diferentes temas que antes no abordaba. No sabía que me gustaba mucho la lectura, porque yo no leía y empecé a leer y me gustó mucho y ahorita soy una persona que siempre está leyendo, siempre está buscando algo, porque siempre tengo algo que hacer y es algo que Dios yo veía que hacía y se lo compartía con mis amigos. Y muchas veces me pasaba en la escuela que yo me sentía mal porque decía, es que Dios será esto lo que quiere para mi vida, o sea, estoy con mis amigos, pero yo no siento que estoy aquí con ellos, no encajo con ellos, ¿qué debería hacer? Y me sentía mal por esas razones, hasta que entendí que yo quería basar mi identidad, o sea, mi forma de ser a lo que las demás personas querían y no a lo que yo realmente era. Entonces entendí que la forma de ser mía, que a veces hablo mucho bajo el nombre de estadísticas, de palabras medio raras, de muchos datos y de formas, o sea, de datos de todo tipo. Yo no sabía que esa era, o sea, que es parte de mí, o sea, porque a mí me gusta siempre incluir las dos cosas, me gusta investigar, me gusta incluirlas, o sea, hacer como mi forma de ver las cosas, pero de parte, siempre le pregunto a Dios, ¿estoy bien como estoy pensando? O sea, estoy agarrando la onda, y ya cuando Él me confirme, pues ya, la agarro. ¿Cuándo fue, Darío, que empezaste a depender completamente de la fe? Completamente de Dios. De la fe. Porque yo me imagino que como joven, a lo mejor es muy difícil. Uno pasó por ahí de que te gana el querer a lo mejor irte con los amigos, a lo mejor irte de parranda, a lo mejor irte para acá y para acá y para acá. Que aclaro, no tiene nada de malo si lo haces, o sea, sin exceso ni nada, ¿verdad? Cada quien sabe lo que hace de su vida, pero ¿qué nos puedes decir en ese sentido? ¿Cuándo fue que dijiste, sabes qué?
porque no es privarte de una vida. Ujú. Mucha gente piensa que creer o estar con Dios en las cosas de Dios es privarte, es limitarte, es guardarte. Y no, aquí hemos entendido, en esta organización hemos entendido que podemos seguir trabajando, podemos seguir haciendo lo que nosotros tengamos que hacer y tener esa relación con Dios, ¿verdad? ¿Tú qué me puedes decir al respecto de eso? El momento... ¿Me puedes repetir la pregunta una vez más? La primera. ¿Cómo has trabajado el depender de Dios? Depender. ¿O, Pues- o cómo lo has hecho para a lo mejor cuando empezaste a conocer este grupo, depender, o sea, no decir, es que yo puedo, es que yo no. ¿Sabes qué? Que sea tu voluntad. Sí. ¿Cuándo fue, o sea, cómo fue esa transición, vaya, en tu experiencia que nos puedes platicar? Ok. Yo creo que muchas veces, no sé, pasa que como fui una persona muy así introvertida, mi forma de ser era muy introvertida, siempre buscaba pues depender de alguien de más, por ejemplo en este caso de mis papás, de mi mamá, y entendí en un momento que el único que se hace responsable, o sea, el único responsable de mi vida soy yo, no hay nadie más, y Dios va a hacer mover. Entonces entendí que lo que yo quería lograr el día de mañana, pues tenía que ponerlo en manos de Dios. Es que para mí no fue muy difícil, de hecho, o sea, fue, no sé, como que desde que el inicio, ¿sabes qué? Como yo veía puras cosas malas y le entregaba todo a Dios y veía cosas buenas, no batallaba el hecho de soltar las cosas, porque sentía que yo veía muchas personas de que hacían cosas que obviamente, pues, sabes que no te van a beneficiar, como andar metiéndote con gente, buscar andar en otras cosas que no te sirven. Yo veía que la gente no, pues, veía el resultado y dije, yo no quiero eso. Pero depender totalmente de Dios fue creo que cuando empecé a agarrar más caro, o sea, cuando empecé a agarrar como que más responsabilidades. Cuando empezaba, ¿sabes qué? Vas a encargarte ahora de esto, vas a hacer lo demás. Y yo como nunca tuve aptitud, o sea, como que rasgos de liderazgo, o sea, como que, yo puedo mover gente, porque yo era de los que les gustaba estar así callado y sin decir nada. Para mí mejor. Pero empecé a ver que tenía una responsabilidad y Dios decía, pues, Dios siempre o sea, te llama a tener más. Y fue lo que hice, ¿sabes qué? Pues necesito hacer las cosas con miedo y con todo, pero hacerlas. Y yo no veía qué pasar, o sea, porque yo veía que no soy bueno en esto, o sea, nunca lo he intentado. Y ya ponía más en manos de Dios las cosas, como por ejemplo mis metas, o sea, mi familia. No sé, nunca batallé mucho en el tema de soltar las cosas. En el soltar, sí, Ajá. a eso es a lo que me refería. ¿Por qué? Porque ya cuando estamos en un punto donde creces, donde que la casa, que el trabajo, que que el otro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, específicamente el hombre, se da mucho de que es que yo tengo esto por mí, por mis méritos, porque yo soy bien acá, porque yo soy bien acá. A eso es a lo que me refiero con la pregunta. Cuando uno llega o conoce esta organización donde escuchas de que todo lo que tú haces en realidad viene con un respaldo de Dios, no es porque tú seas muy Sí. acá, y eso es a lo que me refería, pero como tú dices, a lo mejor para ti fue una transición muy simple, vamos a ponerlo de esa manera. Sí, por la razón de que pues yo siempre me vi menos, o sea, siempre me vi muy abajo. Entonces, el hecho de, no fue muy difícil de pasar de ser menos a más. Yo creo que es más difícil pasar de ser más a menos que de menos a más, para mi opinión. Ok, sí te entiendo a la perfección. Actualmente, ¿cómo vive Darío Torres? ¿Qué beneficios, qué frutos o qué lleva de responsabilidad con este camino que es estar pegado a las cosas de Dios de una manera tan laica, tan sencilla? Hay algo bien tremendo porque hoy o sea, cuando hubo el momento de decir, ¿sabes qué? ¿A qué quiero hacer? ¿Qué quiero dedicarme? Cuando acabé la universidad, pues la universidad yo sabía que mi trabajo, yo sí soy sincero, la carrera que yo estudié, pues no te da mucho para vivir, la verdad. O sea, no te da... Puedes vivir, pero y mi meta era, ¿sabes qué? Que yo no quiero ser más uno de todos los demás. Por ejemplo, hay mucha gente que su sueño es tener familia, hijos y un buen trabajo y viajar de las vacaciones. Digo, pues es que ese no es mi sueño no es tener una vida ordinaria, eso no me gusta a mí. Yo quiero viajar cuando esté joven, quiero, no sé, meterme en otras cosas de conocer muchas personas, irme a otras ciudades, empezar a intentar cosas nuevas, que cuando sea grande, o sea, digo, cuando sea grande, mis sueños, ya cuando esté viejito y más cansado, digo, mi sueño es abrir para comprar pollos asados y nomás venderlos, aunque no se vendan, pero hay que tenerlo. Pero en este caso, yo intenté, o sea, bueno, ahorita yo lo que veo es que tienes que dar todo o nada, o sea, yo siempre he visto que Dios no pide ni poquito ni mucho, Él siempre pide todo. Y yo dije, pues se lo entrego todo. Y fue un proceso bien difícil cuando yo tomé la decisión, pues me cambié del lugar donde vivo. Y cuando te cambias del lugar donde vives, empiezas a
a extrañar todo, o sea, empiezas a extrañar a tu familia, a tus amigos, con quien viviste y empiezas a quedarte solo. Pero yo veía un proceso necesario porque yo creo que tenía, aún así conociendo, y tenía mucha parte de mamitis, o sea que es Estabas muy pegado a tu familia, vaya, a tu mamá, como dices. tal cual. Entonces yo siempre dependía de mis papás y no sabía que era depender de mí mismo. Y ahí puedo decir que también fue cuando aprendí a depender más de Dios. Porque ya dependía, o sea, hasta que ese momento decidí, ¿sabes qué? ¿Me voy o no? O sea, ¿hago o no hago las cosas? Pues vamos a hacerlas. Entonces empecé a trabajar en cosas que no me gustaban, en cosas que no me pagaban, que ganaba muy poco y batallaba bastante. Por ejemplo, hay gente que lo hacía en 20 minutos, por así decirlo, yo lo hacía en 5 minutos. No, yo lo hacía en 20 y ellos lo hacían en 5. O sea, tal difícil, tal cual eran así las cosas que batallaba. Hasta que yo sentí un día, hablando con Dios en la noche, le decía, pues es que, o sea, ¿para qué me vine a vivir solo si estoy batallando como nunca? O sea, nunca había batallado tanto. Y ponía en mi corazón, o sea, hasta que alguien me habló y me dijo, es que estás haciendo lo que realmente Dios, o sea, son tus sueños. Y yo me hice la pregunta de que, pues, estoy haciendo realmente las cosas que me gustan. Me di cuenta que no, estaba haciendo yo veía lo más conveniente, pero no lo que Dios quería en mi vida. Y entonces empecé a meterme en las cosas que la fotografía, que con las demás cosas, con el video. Y empecé a ver que era bueno y empecé, o sea, a abrir el pequeño negocio de fotografía. Sin dinero y debiéndole a todo el mundo. Y tenía una cámara, y una cámara mía, que entre comillas que era mía porque me la habían prestado. Y otra que ahora sí había prestado, que había pedido prestado por un evento. Recuerdo que empecé con eso y pues me salió más, o sea, en ese día del evento, saqué el evento, o sea, salió. Y yo le pedí a Dios, si es tu voluntad que se hagan las cosas, adelante. Y a las 2 semanas ya tenía 2 eventos. Y al siguiente mes ya tenía 4 eventos, ya tenía todo el mes completo. Luego al otro mes me habló un salón de eventos porque querían que hubiera un fotógrafo para los eventos. Y luego el otro mes empecé a meter más lo que había aprendido. Y ya veía que tenía 8 eventos en un mes. Y luego vi que tenía 12. Y ya me sacaba de onda. Dije, ¿cómo de estar batallando 3, 4 meses sin nada, empezar a tenerlo? O sea, de empezar a ver cómo Dios empezaba a moverse en mi vida. Pero entendí porque yo se le había entregado en manos de Dios todas esas cosas. Y luego me ponía en cuenta de que si quieres crecer, arriesga más. Y decía, pues es que yo no tenía oficina en ese momento, yo a los clientes los citaba en un supermercado o en cualquier otro lugar para tener la cita con ellos, pero pues uno quiere crecer más. Entonces dije, pues vamos a rentar una oficina, rente la oficina, que son el doble de gastos, todavía no ganaba para lo que tenía que ganar, doble de gastos, y empecé a ver que hacía ese como que, ¿cómo decirlo? Esa nueva experiencia, ese nuevo reto, y Dios respaldaba ese nuevo reto, o sea, como que hacía, ¿sabes qué? Para que veas que aquí estoy. Y veía cómo gente llegaba más, y cómo más eventos, y cómo más lugares. Y no sé, y ahorita, gracias, tengo oficinas, ya tengo gracias trabajadores, tengo eventos siempre tengo algo que hacer. Y ahorita digo, no, hombre, ya no quiero trabajar porque a veces estoy trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y luego me regreso a las 10 a la oficina, 10 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. Entonces, pero es algo que a mí me gusta hacer, me gusta la fotografía. Tal cual no me gustaría vivir toda mi vida desvelándome, pero Dios mediante va a hacer algo más en mi vida. Pero empecé a vivir solo, o sea, cuando empecé a vivir solo, cuando me desprendí de mi familia. Algo comentaste ahorita, que me gustaría que remarcáramos un poquito. Cuando tú le pones las cosas a las manos de Dios, que dices, es que yo le hablo y le digo, ¿te privas tú, te vas a un lugar o andas en la calle y le dices, o cómo es tu relación así cuando tú hablas con él? Porque me imagino que mucha gente tiene la idea de que no, es que tienes que ir a cierto lugar, es que tienes que hacer esto, es que tienes que... Me gustaría que tú nos compartieras aquí a todos cómo es el día a día cuando tú tienes que hablar con Dios. O le tienes que pedir algo, vaya a Dios. Cuando tengo que hablar con Dios es diferente, no sé, es único, es como que algo, ya de tanto hablar con Dios ya se vuelve como un amigo muy personal, es algo ya muy íntimo, creo yo, o sea, para mí decir. Pero oye, mi forma de hablar con él, a veces intentaba ponerme de rodillas, como me enseñan, o hincarme, cualquier cosa, pero yo sentía como que, o sea, no sentía mal porque yo sentía que lo estaba haciendo, pero no me sentía como tal cual, tan a gusto, hasta que un momento me puse en la cama, me recargué contra la pared, como que doblé mis rodillas, y empecé a hablar con Dios así tal cual, y es cuando más me pongo así, cuando más me siento más relajado, es cuando yo puedo abrir más mi corazón, y casi siempre es en las noches, cuando son las 2 o 3 de la mañana, cuando yo le pido a Dios, ¿sabes qué? Entrego esto y esto y esto y esto,
porque yo siento que es mi relación personal. Yo obviamente, pues, como todo el mundo, o sea, hago lo que todo el mundo cuando va a su iglesia, a su denominación, pero busco una relación más íntima, o sea, algo más personal. Porque a veces me pongo en esta posición y sientes como si estuviera realmente interesado en hacer las cosas. Es como no sé cómo explicarlo. Algo más íntimo, o sea, algo personal de las personas. Como cuando tú tienes un amigo, o sea, que le dices por un nombre personal, no dices, entonces se llama, no sé, José, en vez de decirle José le dices Pepe. Entonces, yo creo que es algo así. Por ejemplo, para mí es algo, en vez de estar así, me pongo en algo más personal con él y siento que en la mañana le hablo, en la tarde le hablo, en la noche le hablo. Pero a veces son cosas, detalles de que, no, hombre, es que mira, Dios, este vato está pasando adelante conmigo. Hasta, o sea, le hablo a veces de... Coloquialmente, Sí, por así decirlo. Y porque siento porque lo veo como un amigo realmente. Obviamente le tengo respeto, pero lo veo como un amigo. Y es algo que yo no veía, o sea, algo que no sabía. Hasta que realmente le empiezas a convivir y platicar todas las cosas todos los días, empieza a cambiar. Darío, ¿qué le pudieras decir a los jóvenes, a los chavos que quieren, que se encuentran a lo mejor perdidos, que no saben en quién confiar, qué hacer, o no se identifican o algo? ¿Qué le pudieras decir a los chavos? Me refiero a chavos porque eres más joven que yo, ¿verdad? Por eso que tú ¿Seguro? a lo mejor se identifican un poquito más contigo o algo. ¿Qué le pudieras decir a ellos que no saben a lo mejor qué hacer o para dónde correr o esto y lo otro? ¿Algo que les pudieras comentar, algo que les puedes decir? Ok. Yo no soy tanto motivador, me gusta ser un poquito más realista. O sea, no, o sea, puedes decir lo que tú me dices, que algo que pueda decirlo, pero bajo ese punto voy. Es que, la neta, uno va a sufrir, o sea, el sufrimiento es inevitable, es tal cual. Es parte de, como siempre han dicho. Ajá, entonces, así es, y en el sufrimiento hay muchísimo aprendizaje. Entonces, yo algo que digo, ¿sabes qué? Intenta hacer las cosas, vas a batallar, vas a pelearle, vas a llorar, vas a gritar, pero si lo pones en manos de Dios, a pesar de todo eso, aún está contando con Dios, va a pasar esos detalles, pero siempre vas a tener una felicidad que no hubieras obtenido si no lo hubieras hecho, si no lo hubieras puesto en sus manos. Yo diría que si tienen unos sueños y metas, que las ponga en práctica, pero que se prepare, porque muchas veces, ¿sabes qué? Es que yo me quiero vivir para Canadá, me quiero ir a vivir para otro país, pero uno no se prepara y se va y ni habla el idioma. Entonces, digo, obviamente quieres hacer todo, pero prepara, o sea, hay que ser un poquito realistas. O sea, vas a ir y no te vas a encontrar con un mundo feliz, o sea, que todo el mundo te ayuda, que tienes donde quedarte, que tienes esto. Nel, o sea, te vas a quedar y vas a batallarle, pero si tú crees, o sea, y confías en lo que Dios tiene para tu vida, es tremendo, porque así me pasó a mí. Yo veía que ahorita se puede decir medio raro, sería medio masoquista, porque a veces a mí el sufrimiento del aprendizaje me gusta, porque cada cosa que me pasa siempre me ayuda a aprender algo nuevo. Y yo soy obsesivo, o sea, aquí quiero aprender eso, quiero hacer esto, quiero moverme aquí, y empiezo a hacerlo. Como quieren decirlo, a mí me gusta hacer las cosas, si las cosas, o sea, hay cosas fáciles y difíciles. A mí dame las difíciles porque yo quiero aprender de las cosas difíciles. Y sé que puedo porque pues Dios está conmigo. Ya para concluir, Darío, muchas gracias por lo que nos estás comentando. Ya para concluir, en el primer podcast que tuvimos aquí, hablamos de unas palabras que cambiaron la vida, ¿verdad?, de la persona. ¿Cuál fue tu experiencia cuando repetiste esas palabras? Y si te gustaría repetir las palabras para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Que nos digas primero un poquito de qué es lo que tú entendiste o qué es lo que esto, y luego ya si les gusta repetir ya para cerrar. Sí, claro. Cuando hay algo que me gusta, que no es unas palabras que te hacen es como un compromiso con Dios, pero más que un compromiso con Dios, es un compromiso de Dios contigo, que se compromete a estar en tu vida. Y es algo que me llevé, que habla sobre entregarle todo, darle todo y creer realmente que Él puede estar contigo. Y pues yo te las regalo, o sea, las palabras las voy a decir y son estas, dicen, en esta tarde, o sea, de esta tarde, día, noche, yo reconozco que no soy lo que debería de ser, que no tengo aún lo que debería tener. Reconozco que he fallado y pido perdón. Pongo mi vida, mi salud, mis finanzas, mi familia, todo lo que soy, todo lo que tengo en manos de Dios. Y lo acepto y reconozco a Jesucristo como mi amigo y como mi Salvador. Y con esas sencillas palabras fue como yo empecé a ver a Dios de una manera diferente. Y tal cual, fuera de todo margen religioso, porque Dios tal cual no lo vería tanto como una religión. Yo creo que Él está en todas las iglesias, en todas las religiones. Todas las religiones que le inviten, obviamente. Pero yo lo vería como más una relación con Él, algo más personal, de todos los días hablar con Él. Así como uno cuando tiene novia,
como no tiene novia, está en la mañana molestándola, en la tarde, Sí, claro. en la noche. Y es algo que yo aprendí, o sea, ¿sabes qué? Pues no tengo relaciones, o sea, no tengo una relación con alguien, pero tengo mi mejor amigo, que en este caso es Dios, entonces yo todos los días puedo hablar con él, decirle, Dios, pues estoy pasando esto, estoy viviendo esto, y cada vez que hablo con él intento ser lo más sincero posible, casi ya no, o sea, no de pedir, sino decirle, Dios, es que pues me estoy sintiendo así, quisiera ver cómo lo podemos hacer, lo pongo en tus manos, quisiéramos cambiar esto, y digo esta cosa, a veces me siento cansado, y dejé de hablarle como para decirle de, Dios, muchas gracias por todo lo que haces, a decirle más de como una persona, o sea, empecé a soltarme más y más y más con él, y empecé a ver que aunque no lo pudiera ver, muchas veces no que lo pueda ver ni escuchar, sentía que él estaba conmigo. Ok, Darío, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que cubrimos parte de toda tu vida, nada más hablamos un poquito de todo en estos minutos que tuvimos compartiendo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos a todas las personas que nos están escuchando allá afuera que les haya agradado esta conversación. Fue una plática muy amena, yo creo. Esperemos en un futuro tener la segunda parte también. Y bueno, esto va a ser todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Saluditos.